Entonces, chicos, el asunto acá es el siguiente. Yo tengo una masa M, y sobre esa masa M se efectúa una fuerza. Supongan que aquí hay una cuerda y yo voy a arrastrar la masa M alando la cuerda, pero esa cuerda no la voy a alar de forma horizontal, sino que hay un ángulo de elevación. Vamos a suponer que la masa no se levanta, sino que ella es lo suficientemente pesada como para estar toda su superficie en contacto con el suelo. Entonces vamos a calcular todos los trabajos de tal manera que calculemos el trabajo total debido a fuerzas externas. Entonces, como la definición de trabajo o la sumatoria de fuerzas por los desplazamientos. Entonces, esto no es una integral, sino que simplemente es una suma de Riemann. Ahora, como yo tengo que calcular esta sumatoria que está acá, yo tengo que identificar todas las fuerzas que actúan sobre la masa. Entonces, como la masa está en contacto con el suelo, vamos a quitar esta M, ya sabemos que ahí está la masa. Como la masa está en contacto con el suelo, entonces hay una fuerza normal. Esa fuerza normal va hacia arriba. Entonces dibujamos aquí la fuerza normal. Entonces aquí tenemos una fuerza normal y vamos a suponer también que ahí hay una fuerza de fricción, que en el suelo hay un coeficiente de fricción de tal forma que entre la masa y el suelo, pues ese coeficiente de fricción tiene un determinado valor diferente a 0. Aquí cabe señalar que el coeficiente de fricción depende de las superficies que estén en contacto. Todos los coeficientes de fricción no son los mismos, porque si esto es madera y esto es cemento, asfalto, es muy diferente ese coeficiente de fricción a aquel coeficiente de fricción si esto fuese madera y lo que estuviese acá abajo fuera hielo. Entonces el coeficiente de fricción varía, pero digamos que hay un coeficiente de fricción diferente de 0. Entonces si el objeto se desplaza una cierta distancia aquí, digamos delta R, ese delta R podemos decir que es delta X en la dirección Y. Si se está moviendo hacia la derecha, entonces hay una fuerza de fricción que va en sentido contrario al movimiento. Entonces esa fuerza de fricción la dibujamos y es este vectorcito que está acá. Entonces esta es la fuerza de fricción. Entonces calculemos esto que está acá, esa sumatoria de fuerzas. Vamos a hacer esto que está aquí primero. Y después hacemos el producto escalar con el delta R. Entonces la sumatoria de fuerzas sería la fuerza F más la fuerza normal más la fuerza de fricción más el peso, pero el peso no lo voy a poner W para no confundirme, igual el peso es un vector, voy a colocarlo como M por G. Y ese es el vector que apuntaría hacia acá abajo. Esto medio decente ahí. Listo, sería este vector M por G. ¿Listo? Se me olvidó dibujarlo. Ahora, esa sería la sumatoria de fuerzas. No tengo que decir si esto es igual a la masa por aceleración o si el objeto se mueve con velocidad constante, esto es igual a 0 o no. Solamente estoy calculando la sumatoria de fuerzas. Y miren que acá he puesto todos los signos positivos porque simplemente estoy representando la sumatoria de fuerzas, no más. Ahora ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre la masa M. Entonces ahora calculemos el trabajo. Entonces el trabajo sería, todos estos términos van acá multiplicados por delta R. Entonces esto que está aquí lo voy a reemplazar acá. Entonces esto me va a dar lo siguiente. Entonces abrimos paréntesis. Vamos a hacer esto de acá, esta clásica y delta R. Miren que todos son vectores. Ahora aplico propiedad distributiva. Entonces ¿qué me va a quedar? Esta es la fuerza F externa, que es esta de acá. Entonces sería F punto delta R más la normal punto delta R más la fuerza de fricción punto delta R más el peso punto delta R. Entonces, el punto es importante porque eso significa que es un producto escalar entre los vectores. Ahora, miren que delta R yo lo puedo ver como delta X en la dirección Y, o lo que es igual el vector con coordenadas delta X, 0. ¿Listo? Porque él se mueve solamente a lo largo del eje X. Entonces vamos a ver cuánto vale cada uno de estos términos que aparecen en esta sumatoria. Entonces, teniendo en cuenta este valor de delta R, entonces vamos a ver qué ocurre. Recuerden que el producto escalar se define, o es una consecuencia de esta definición, que es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos. Entonces, fíjense que delta R es esto que está acá, este vector que estoy señalando aquí. Este es delta R, cuya magnitud pues simplemente es delta X, pues porque no tiene componente en Y. Entonces, ¿qué pasa? Voy a hacerlo
de forma explícita. Miren que aquí está F, la F externa, y aquí está el delta R, o sea que el ángulo entre ellos es θ, este mismo θ que está acá. Por lo tanto, para el primer término, ¿yo qué voy a tener? Voy a colocar por aquí una flechita. Entonces, este primer término sería la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo vector, que ya dijimos que era delta x, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que en nuestro caso es θ. Ahí está el primer término. El segundo término, ese es más interesante. De hecho, esto vamos a colocarlo en amarillo porque la fuerza la dibujamos aquí en amarillo, ¿no? Ahí está, mejor así. Y la fuerza normal, como la dibujamos en verde, entonces vamos a ver qué ocurre con ese término, con este de acá. Miren que este término de aquí, este término de acá, es bien interesante. Fíjense que la normal apunta hacia arriba y delta R apunta hacia acá, o sea, esos dos vectores son perpendiculares entre sí. Por lo tanto, su producto escalar vale 0, pues porque sería la magnitud del primer vector, que es n, por la magnitud del segundo vector, que es delta x, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, que sería coseno de 90 grados, pero coseno de 90 grados es 0. Entonces aquí ya tenemos que el segundo término vale 0, porque los dos señores son perpendiculares entre sí, n y delta r. Ahora la fuerza de fricción. Miren que para el término que está acá, delta r va en esta dirección y la fuerza de fricción va en esta otra dirección que está acá. El ángulo que hay entre ellos dos, ¿cuánto sería? El ángulo que hay entre ellos dos es de 180 grados. Entonces, ¿cuánto sería su producto escalar? Entonces sería la magnitud del primer vector, sería FF, la magnitud del segundo vector, que sería delta X, por el coseno del ángulo que hay entre ellos dos, coseno de 180. Pero el coseno de 180 grados es menos 1. Luego, aquí lo vamos a poner con azul, esto de aquí sería menos, por coseno de 180, la fuerza de fricción por delta X. Y ahí ya está. Ahora, para el último término, tengamos en cuenta lo siguiente. Pues de manera análoga a lo que hicimos con la normal, esto de acá me tiene que dar 0. ¿Por qué razón? Porque, esto es m por g, perdón, es m por g. Entonces miren que m por g es perpendicular a delta r. Miren que m por g apunta hacia abajo, delta r está acá, el ángulo entre ellos dos es de 90 grados y coseno de 90 es 0. ¿Listo? Entonces este término es 0. Ahora, en los videos anteriores que ustedes han visto, nosotros hemos calculado la fuerza normal. Y la normal como función del peso. En este caso, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, aquí tengo N, aquí tengo mg, sumamos el eje Y positivo hacia arriba. Entonces si hago sumatoria de fuerzas en Y, voy a tener la normal menos el peso igual a 0, porque estoy asumiendo que el objeto se mueve solo a lo largo del eje X, es decir, él no tiene aceleración en Y. Entonces la normal es igual al peso. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza de fricción para este caso, ojo, para este caso solamente, sería el coeficiente de rozamiento, en otro caso sería dinámico porque el objeto se está moviendo, por la normal. Y la normal sería m por g. Entonces, pilas con lo siguiente, chicos, es solamente para este caso en que la fuerza de fricción da este resultado que está acá. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya nosotros podemos hacer la suma de todos los trabajos. Entonces tenemos que W sería igual al primer término, que es este de acá, que sería F por delta X coseno del ángulo. ¿Listo? Porque este ángulo es un parámetro que está ahí, no sabemos el valor realmente. Vamos ahí quieto. Menos la fuerza de fricción, pero la fuerza de fricción sería mu por la normal y la normal es mg. Sería el coeficiente de rozamiento por mg. Y obviamente no me puedo olvidar del delta X. Y ahí está. Esa sería la sumatoria de todos los trabajos. Entonces, por principio de superposición, el trabajo total es la suma de todos los trabajos. Y aquí está. Ahora, ¿en qué otro caso la fuerza de fricción es diferente? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cuña. Porque en este caso la normal sería mg coseno, suponiendo que este sea el ángulo, θ. Entonces miren que es totalmente diferente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Por otro lado, este signo menos de acá es importante, porque después cuando nosotros vayamos a ver, cuando hagamos el teorema del trabajo y la energía, vamos a tener en cuenta fuerzas de fricción que serían fuerzas disipativas. Entonces ahí vamos a tener que analizar los signos que deben ir en estos términos que aparecen acá. Bueno, y eso sería todo por, digamos, esta parte de la cuestión del trabajo.
Entonces ahora viene la definición o la conexión entre trabajo y energía.